Muy buenas amigos y amigas de Paranormal City, el día de hoy les vengo a traer una nueva entrega más de leyendas urbanas, pero esta vez hablaremos de 12 objetos malditos. Quiero advertirles que el video se estará dividiendo en varias partes como lo había hecho con los espíritus malignos. En ti está si creer o no todo lo que voy a contar. Este video es de entretenimiento, así que sin más nada que agregar vamos para el video. 1. Vestido de boda de Anna Becker. Anna Becker fue la hija de un rico trabajador del hierro. Ella se enamoró de un trabajador del acero pobre, pero antes de que los dos pudieran casarse, sus padres interfirieron porque el hombre era de una clase inferior. Anna nunca llegó a ponerse ese vestido extravagante. Ahora, algunos afirman haber visto el vestido moviéndose por sí mismo, a pesar de que permanece en una caja sellada. 2. La mujer de Lego. Conocida como la diosa de la muerte, la pequeña estatua de piedra caliza hecha a mano alrededor del año 3500 a.C. ha llevado a la muerte a familias enteras. Después de que fuera descubierta en Europa del Este en 1878, Lorel Font se convirtió en el primer propietario de la estatua. En pocos años, toda su familia murió. La siguiente familia del dueño tuvo la misma suerte. Después de haber sido vinculada con la muerte de varias más familias, Sir Alan Beaverbrook finalmente donó el artefacto al Museo Royal Escocés después de que su esposa y sus dos hijas murieran. 3. El jarrón basal. Considerado como uno de los objetos más legítimamente malditos del mundo, las personas que han poseído el jarrón han muerto en cuestión de semana. Su ubicación actual sigue siendo un misterio, pero se cree que la policía italiana sellaron el objeto en una caja de plomo y lo enterraron en un lugar secreto. Esperemos que a nadie se le ocurra cavar el lugar. 4. Ozzy, el hombre de hielo. Desde el desentierro de Ozzy en 1989, varios de los científicos e investigadores que han tenido contacto con Ozzy han muerto bajo circunstancias inusuales. 5. La caja de Wood. Desde que Kevin Manis descubriera este herbario bodega de 1920, anteriormente propiedad de un superviviente del Holocausto, en una venta de bienes, la caja ha pasado a lo largo de varios propietarios. Cada uno ha reportado sucesos extraños y perturbadores asociados con la caja. La caja, que estaba llena de mechones de pelo, una flor seca, una copa, un portavelas y una placa hebrea, ha traído terribles pesadillas sobre una bruja a aquellos que lo han tenido. También se han reportado pérdidas de pelo, golpes y corrientes electromagnéticas inusuales. La caja sirvió para la película de Hollywood La Posesión. 6. El diamante de la esperanza. Esta joya, que ahora reside en el Smithsonian, se estima en un valor de 250 millones de dólares. Algunos dicen que se paga con la vida. Sin embargo, los que han poseído o custodiado la gema se han enfrentado a la tortura, la decapitación, el suicidio, el encarcelamiento y la vergüenza. Ese es el alto precio a pagar por esta piedra. 7. El Porsche de James Dean. James Dean amaba a su Porsche, incluso le puso el nombre de su mascota, Little Bastard. Él murió en el coche en un accidente bastante horripilante. Al momento, el Porsche destrozado cayó sobre un mecánico y le aplastó las piernas. Un médico, que compró el motor del coche, murió en un accidente, y un conductor de camión se estrelló y murió durante el transporte del chasis del coche. El paradero actual de las piezas del coche son ahora un misterio. 8. Polybius. Las leyendas de Polybius comenzó en los suburbios de la ciudad de Portland, en ciertas zonas de Oklahoma y, según ciertos testimonios, en el norte de California. Corría el año 1981, una época en que la industria de los videojuegos estaba en pañales y los salones llenos de arcades eran una sensación capaz de atraer a numerosos jugadores. Aquel era el escenario en que apareció el videojuego maldito de Polybius, supuestamente un matamarcianos, algo abstracto en el que el jugador controlaba una nave que iba avanzando a través de niveles con apariencia tipo puzzle. Pero el juego tenía una particularidad, y era que la nave no se movía con el mando. En lugar de eso, la pantalla rotaba en torno de la nave mientras un abanico de vivos colores, efectos lumínicos y sonidos sintetizados invadían los sentidos del jugador como nunca antes había ocurrido con otro videojuego. Todo sugería que la empresa fabricante, Simneslo Chen, escondía la clave de lo que ocurriría con los jugadores tras la traducción de su propio nombre, pérdida de los sentidos. Fue así que, lo que tuvo un brillante comienzo, acabó en el trágico final que convirtió al juego en leyenda. Y es que al inicio fue todo un boom, los jugadores hacían enormes colas y no escatimaban a la hora de alimentar con su dinero a las máquinas tragamonedas de Polybius. El vicio abundaba y muchísimos jóvenes volvían una y otra vez a los salones de juego como si de una adicción tan poderosa como la droga se tratase.
Pero había un problema y era que las máquinas tragamonedas de Polybius, lejos de tragarse solo las monedas de los jugadores, se estaban también tragando la cordura y la salud de aquellos pobres seres que inocentemente se deleitaban ante los delirantes juegos de luces y colores que Polybius mostraba. Así, pasado un tiempo empezaron las denuncias de los gamers. Se quejaban de sufrir mareos, vómitos, episodios de amnesia, horrendas pesadillas nocturnas que los despertaban agitados en medio de la noche, alucinaciones visuales y auditivas y hasta crisis epilépticas en algunos casos. Pero lo más aterrador de todo estaba en unas cosas que, por ser percibidas igualmente por todos, parecían no ser un mero producto mental. En primer lugar estaban unos escalofriantes rostros fantasmales que solo se veían con el rabillo del ojo. Rostros que se cruzaban por la pantalla del juego a grandes velocidades, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. En segundo lugar se cuenta que se escuchaban voces y lamentos fundidos con la música de sintetizador y el ruido del videojuego. Además se percibían mensajes subliminales a frecuencias casi inaudibles, mensajes que reaparecían en las pesadillas nocturnas y en los episodios de alucinaciones, mensajes con contenidos desquiciantes, capaces de conducir a la depresión y al suicidio. Honor apatía, honra la apatía, kill yourself, mátate, no imaginación, sin imaginación, no thought, no pienses, confórmate, do not question authority, no cuestiones a la autoridad, o surrender, ríndete, entre otros. Muchos jugadores llegaron a sentir un odio visceral hacia Polybius y algunos de ellos terminaron por aborrecer a los videojuegos en general y se transformaron en recalcitrantes activistas anti-videojuegos. Otros, a pesar de quejarse del juego y odiarlo, no tenían la suficiente voluntad para dejarlo y continuaban jugando mientras el delirio se apoderaba de sus frágiles mentes. Muchos testimonios afirmaron haber visto a unos hombres vestidos de negro, parecidos a los Men in Black que al finalizar el día se acercaban a los salones de juego en que estaban las máquinas de Polybius, hacían preguntas al administrador sobre los efectos observados en los jugadores, los anotaban en una lista, iban a las máquinas del juego, configuraban ciertos parámetros y luego se marchaban. Según cuenta la leyenda, una vez los hombres de negro olvidaron cerrar el menú de opciones en un salón. Lo que los testigos vieron fue perturbador. Ahí, en el menú de opciones, se veían parámetros como pesadillas, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, amnesia y mensajes subliminales. Hecho desconcertante y terrible, lo del menú y los hombres del negro dio pie a la creencia de que Polybius era un proyecto del gobierno norteamericano, un experimento perverso con vías a construir mecanismos con los cuales adormecer las conciencias de las masas o inducir al malestar social a través de la apatía, la depresión y la locura. Afortunadamente para casi todos, las máquinas de Polybius fueron retiradas por los hombres de negro tras el escándalo mediático que inició la prensa local de Portland tras la horrible muerte de un joven que falleció entre las contorsiones de un ataque epiléptico después de haber jugado largamente en un arcade de Polybius. Tras la muerte del joven no quedó ni una sola máquina de Polybius, aunque, si hay algo incuestionable, eso es la existencia, en algunos salones de juego, de registros que mencionan a las máquinas de Polybius en 1981. Además, muchos de los que administraban esos salones han declarado a publicaciones de videojuegos que, en efecto, los misteriosos hombres de negro iban siempre a inspeccionar la situación de las máquinas y de los usuarios antes de que los salones cerraran. Algunos de los que jugaron Polybius afirmaron que en el juego había que avanzar por laberintos tipo puzzle, mientras otros dijeron que lo que había era una nave que combatía en el espacio. No obstante, se sabe que Polybius tenía mecanismos que producían amnesia y que a causa de eso ningún videojugador puede recordar bien cómo era el juego porque, en otras palabras, si el juego era un proyecto secreto del gobierno, entonces pudo haber estado diseñado para no ser recordado uniformemente y así ser relegado como un puro mito en el imaginario social. Pero la leyenda no terminó ahí. En el 2006 Steven Roach afirmó en varios foros de la red que él había sido parte del equipo desarrollador de Polybius, que no había ningún proyecto secreto del gobierno y que simplemente se había querido experimentar en el campo de los gráficos vectoriales, obteniendo infortunadamente resultados como epilepsia o alucinaciones en los usuarios. Finalmente, Steven Roach dio una entrevista a BitParade en que, entre otras cosas, afirmó que el juego había sido redescubierto por hackers como Kiber Yogi. Muchos creen que la leyenda ha sido desmentida, pero ¿y si el gobierno le pagó a Steven Roach para que mienta? ¿Y si muchos de los supuestos desmentidos no son sino un reflejo de cómo se ha caído en la trampa del gobierno norteamericano? Al igual que en Roswell, aquí el gobierno de USA seguramente ha movido las cosas para hacernos pensar que todo es un simple mito. Mas, como pocas, la leyenda de Polybius debe guardar tras de sí una inconfesable y retorcida verdad. 9. La muñeca enterrada. Pedro era casi como un hermano para Juan, ya que ambos se conocían desde hace algunos años y eran inseparables. Los dos iban al mismo instituto, estaban en la misma clase y, casi siempre que organizaban trabajos en grupo se juntaban.
Un día la maestra de ciencias naturales mandó una tarea bastante rara aunque ciertamente entretenida. Los alumnos debían traer muestras de distintos tipos de tierra según el nivel de profundidad, guardando en bolsitas un puñado de tierra cada 5 centímetros que horadaran en ella. Como de costumbre, Juan y Pedro se juntaron para trabajar, aunque en realidad aquello de trabajar era un pretexto, una excusa perfecta para que ambos consigan el permiso de sus padres para ir al bosque de las afueras de la ciudad. Una vez ahí decidieron que no deberían adentrarse demasiado ya que correrían el peligro de perderse. No sería la primera vez que algún excursionista poco experimentado se desorientaba en él, en algunos casos con funestos resultados. Marcaron con una tiza todos los árboles por los que pasaban para no confundir el camino de vuelta y empezaron a adentrarse un poco más de lo pactado en las profundidades de la imponente masa de árboles. Llegado a un punto un extraño claro les llamó la atención. Este sitio es perfecto para excavar. Aquí seguro que no nos molestan las raíces de los árboles y además esas piedras parecen cómodas y podemos sentarnos a comer un bocadillo, dijo Juan. El bocadillo me lo comeré yo mientras excavas, porque desde luego yo no me pienso ensuciar la camiseta nueva, bromeó Pedro poniendo voz de niña consentida. Hagamos una cosa, nos comemos el bocadillo ahora y con el estómago lleno nos lo jugamos a cara o cruz, dijo Juan que tenía hambre desde hacía casi una hora. Tras 15-20 minutos de risas y bromas, acabaron su almuerzo y Juan sacó una moneda. El que pierda empieza, estamos 5 minutos cada uno y continúa el otro. Que por la bruja de ciencias no me pienso partir la espalda. Tampoco vamos a enterrar a nadie, así que 50 centímetros de profundidad como mucho. Vale, prepárate a perder, dijo Pedro mientras sacaba de su mochila las herramientas de jardinería que le había pedido prestadas a su padre. Juan perdió el lanzamiento y un poco desganado empezó a buscar por todas partes para elegir dónde comenzar a cavar. Vio de pronto un montón de hongos rojos con puntos blancos, todos creciendo juntos en el mismo lugar. Aquello suscitó en él un entusiasmo infantil que le hizo correr a cavar en el lugar como si las setas le indicasen con su presencia la posibilidad de encontrar algo extraño bajo tierra. Le voy a guardar unas pocas setas a la bruja, con un poco de suerte serán venenosas, jajaja, dijo mientras metía en una de las pequeñas bolsas una muestra de tierra de la superficie. Al tocar la tierra con sus manos sintió un escalofrío por todo el cuerpo. De pronto comenzó a tener miedo y se levantó de golpe. Tengo frío, aquí hace más frío que en todo el bosque. Le gritó a Pedro. Jajaja, ay sí, estás encima de un lugar maldito, hay un fantasma justo donde estás cavando, le dijo Pedro ridiculizando a su amigo. Juan por hacerse el valiente siguió cavando y juntando la tierra en bolsitas diferentes cada 5 centímetros de profundidad. Entretanto, Pedro exploraba el paisaje y jugaba al fútbol con una piedra. Mira. Gritó Juan cuando llevaba unos minutos cavando. Pedro fue corriendo a ver lo que Juan le mostraba con tanta exaltación, una muñeca pelirroja de unos 30 centímetros. Al mirarla sintió que un escalofrío le recorría la médula y que el asco se anudaba en su cuello como una larga escolopendra llena de punzantes y grotescas patas. Suelta eso. Exclamó Pedro con una mezcla de terror y asco mientras se apartaba de aquella repulsiva muñeca tuerta que Juan sostenía en su mano. Juan, que parecía confundido, miró de nuevo a la muñeca y la soltó horrorizado al ver lo mismo que Pedro, gusanos, enormes gusanos blancos. Se contorsionaban dentro de la cabeza de goma de la muñeca, se agitaban como poseídos y comenzaron a sacar sus pequeñas cabezas por la cavidad en que alguna vez estuvo el ojo faltante de esa muñeca pelirroja cubierta por una ropa que misteriosamente conservaba su blancura casi intacta. Pero sí, cuando la desenterré estaba bien, era preciosa y parecía sonreírme. El único ojo que le quedaba a la muñeca era inquietante, grande pero con la parte blanca pintada de negro y con un iris pequeño e intensamente rojo en el cual había una diminuta y demoníaca pupila. ¿Qué clase de enfermo mental habría escondido una muñeca tuerta bajo tierra? ¿Por qué los gusanos se aglomeraban en la cabeza de la muñeca? ¿Sería verdad lo del frío que mencionó Juan? Ambos chicos, realmente asustados, salieron corriendo del lugar, sintiendo como la mirada del único ojo de esa muñeca se les clavaba en la espalda. Únicamente pararon un par de veces en las que Juan se detuvo a vomitar, cosa normal si pensamos que tuvo en sus manos cientos de gusanos sin darse cuenta. Pero al llegar a casa Juan parecía que no le abandonaban las náuseas, seguía vomitando y su cara tornó a un tono amarillento pálido. Los dos amigos pensaron que se recuperaría en una par de horas, pero no fue así. Con el paso de los días cada vez estaba más delgado, pálido y débil. Tenía el aspecto de uno de esos enfermos terminales que llevan años luchando contra la muerte en una habitación de hospital y los médicos no acertaban a diagnosticar una causa para su enfermedad. Una semana después de desenterrar la muñeca Juan murió.
Desconsolado por la muerte de su amigo, Pedro empezó a relacionarse cada vez menos con los demás y a pasar los recreos en la biblioteca del colegio. En su casa devoraba libros ávidamente y los fines de semana visitaba librerías. Los libros eran sus nuevos amigos, y su refugio. Buscaba explicaciones médicas y poder entender qué le pasó a su amigo, pero los síntomas que sufrió Juan eran tantos que parecía que había contraído varias enfermedades mortales simultáneamente. Un día, en una extraña librería, Pedro encontró dentro de la sección de esoterismo un libro sobre ritos y leyendas. Era un libro viejo y usado, un libro de esos que ya casi no se encuentran y que tienen extraños dibujos entre sus páginas cubiertas de polvo. Allí decía lo siguiente junto al dibujo de una muñeca igual, excepto porque no estaba tuerta, a la que encontró su amigo: el que tenga un mal incurable, que entierre una muñeca igual a esta mientras entona esta invocación. Su enfermedad quedará atrapada en la muñeca. Pero el primero que la encontrase recibirá la enfermedad y morirá salvo que realice este mismo ritual. Todo estaba claro: los gusanos, los hongos, el frío, todos eran indicios de que la muñeca que encontraron en el bosque era una muñeca maldita. Una muñeca en la que por medio de algún pacto o brujería alguien había desatado una maldición que condenaría a enfermar a aquel que la encontrara mientras él curaba su cuerpo y sentenciaba su alma. En algunas creencias del vudú el uso de muñecos que simbolizan personas es habitual. Estos fetiches pueden tanto usarse para hacer daño como para controlar a sus víctimas. En sí el muñeco es la representación de una persona y sufre y padece todos sus males, y por contrapartida todo daño mal hecho al muñeco lo sufre la persona ligada. Esta leyenda probablemente naciera como la adaptación de estas prácticas de magia negra. 10. La tumba del rey Tut. Se cree que más de 20 personas que han entrado en la tumba de Tut han muerto poco después por causas inusuales. Algunos dicen que un hongo mortal existente dentro de la tumba fue la causa, pero otros creen que el rey maldijo a todos los que perturbaron su sueño. 11. La silla Busby Stop. Thomas Busby fue ahorcado después de que él asesinara a su padre político, Daniel Auty, en 1702. Algunos creen que la silla de roble en la que estuvo Busby durante su ejecución tiene una maldición. Después de su ejecución, hubo una serie de muertes accidentales extrañas y unidas por el hecho de que todas las víctimas se habían sentado en la silla. La silla ahora reside en el Museo Tirsky y cuelga de una pared para evitar que alguien quiera sentarse en ella de nuevo. 12. El rompecabezas. Una familia de 3, el hijo era adolescente, los padres lo habían tenido a edad madura. Adquirió un rompecabezas de madera en una tienda de antigüedades. Armar rompecabezas era su pasatiempo favorito. Solían jactarse de haber completado, a veces en una noche, paisajes y demás figuras de más de 1000 piezas. Eran los típicos rompecabezas comerciales, que en la caja exhiben la imagen que se alcanzará luego de acoplar pieza tras pieza. En esta ocasión, notaron que el rompecabezas que comprarían parecía datar de hacía mucho tiempo, quizá un siglo, y que no había forma de saber a qué imagen llegarían. El dependiente, un anciano de modales afectados y aparente sabiduría, trató de disuadirlos de comprar aquel, no porque no quisiera venderlo, sino por lo que él había escuchado al respecto. Pero la familia estaba demasiado embelesada como para prestar atención a consejas del viejo. Entreguieron frases como "se termina en una noche, el resultado es más que una sorpresa", etc., pero no les dieron importancia. Asintieron al enterarse de que, al parecer, su creador había sido un criminal ejecutado en Baviera por crímenes singularmente horribles. Llegaron a casa, el día declinaba, todo parecía propicio para comenzar. Apartaron la mesa de dentro de la sala, se remangaron y pusieron manos a la obra. Al principio hablaban entre sí, pero poco a poco se hundieron en el silencio. Les urgía saber en qué acabarían sus esfuerzos. Esperaban dar forma a un castillo, un paisaje campestre, en todo caso, una famosa pintura. Y se obsesionaron con terminar. Las piezas de madera, exquisitamente fabricadas y aparentemente infinitas, pasaban precipitadamente por sus manos y se iban incrustando en el lugar correspondiente. La familia tenía una mascota, un perro faldero, que ladró numerosas veces al escuchar ruidos, pero sus dueños, excesivamente concentrados en su tarea, ignoraron las advertencias del animal. Pese a que cada vez era más evidente lo que representaba el rompecabezas, alguna fuerza inexplicable les impedía suspender la actividad. Y ya se habían reconocido, incluyendo al perro, y quizá la curiosidad los movía a completar la obra para saber si en la escena aparecía alguien más. No apareció nadie. Los cadáveres, brutalmente mutilados, de la familia y la mascota fueron hallados en la cocina, reproduciendo perfectamente el rompecabezas que terminó adornando el centro de la sala. La policía fue incapaz de deducir lo ocurrido y, desde luego, jamás encontró al responsable. El destino del rompecabezas es desconocido.
Espero que les haya gustado el video y si es así, les agradeceré a que le den me gusta al video y también les invito a que se suscriban al canal para más videos así. También pueden pasar a suscribirse a mi página en Facebook, abajo en la descripción les dejaré el link para que pasen a suscribirse. Sin más nada que decir, me despido de todos ustedes y hasta la próxima.